Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de tener este estudio bíblico. Es su palabra lo que vamos a estar examinando, viendo. Y, Señor, ruego que nos bendiga, que pongamos atención y que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Vamos a continuar con el estudio La vida cristiana victoriosa, vida cristiana victoriosa. Hoy voy a hablarles de la tercera parte de lo que poseemos en Jesucristo, y esto es algo bien importante. Estamos viendo lo que poseemos en Cristo, lo que poseemos, qué es lo que Dios nos ha dado. Y vamos a estar viendo la tercera parte de eso. Y el tema a tocar hoy es su presencia en nosotros, la presencia del Señor en nosotros, y así Él lo prometió. Así que Cristo en nosotros y nosotros en Jesucristo, porque Él así lo prometió que pues Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que nosotros estaríamos en Él y Él en nosotros. Vamos a ir al Evangelio de Juan, hermanos, por favor, en el capítulo 17, y voy a comenzar leyendo en el verso 18. Dice la palabra de Dios: el Señor Jesucristo en esta oración, hablando con Dios el Padre, dice: como tú me enviaste al mundo, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Y no solamente a los apóstoles, sino también a nosotros. Nos ha dejado acá en este planeta Tierra y nos ha dejado con un propósito, que seamos testigos, y esto es algo bien importante. Versículo 19 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, cuando habla de santificarnos, pues está hablando de santificarnos en su palabra. Cuando habla de santificarnos en la verdad, pues está hablando de su palabra. Y aquí dice en el verso 20, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por la predicación, para que todos sean uno, o sea, nosotros, ellos y todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, o sea, en Cristo, Cristo en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y está aquí es algo bien importante, dice: yo en ellos, o sea, Cristo en nosotros, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, el punto aquí, que el Señor Jesucristo, como Él está en nosotros, y eso es lo que vamos a estar viendo, hermano, la presencia del Señor, la presencia de Cristo en nosotros, eso nos santifica a través de su palabra, a través del estudio bíblico. Y el Señor dice aquí, quiere que seamos perfectos en unidad, o sea, que seamos unidos, que nos amemos unos a otros, para que el mundo vea eso, para que el mundo vea que somos cristianos y que hay una diferencia, somos diferentes a como es el mundo, no somos iguales, somos diferentes. Ahora, la primera parte que vimos, hoy vamos a estar viendo la presencia de Cristo en nosotros en Jesucristo, la presencia del Señor en nosotros. La primera parte que vimos, que fue la semana antepasada, fue la armadura de Dios, nuestra protección por medio del poder de Dios. Y la segunda parte, que fue la semana pasada, vimos el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Bueno, hoy vamos a ver su presencia en nosotros, y vuelvo y lo repito, su presencia en nosotros. En Colosenses 1:27, la palabra del Señor dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas. Y estas son unas riquezas que tenemos en Cristo, son riquezas.
de la gloria de este misterio, porque es un misterio para el mundo, un misterio para nosotros, cosas que pues a veces no las entendemos, pero es así, Dios en nosotros. Dice, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, diciendo el apóstol Pablo, refiriéndose a los gentiles, dice, Cristo está en ustedes, la esperanza de gloria. Eso lo dice ahí en Colosenses 1:27, no lo busque, pero es lo que yo les estoy compartiendo. Así que el pasaje que leímos en Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí. O sea, si Cristo está en nosotros, y Dios el Padre en Cristo, pues es Dios en nosotros. Dios, el Todopoderoso, habita en nosotros por la fe. Dice, para que sean perfectos en unidad. O sea, todos en Cristo, toda la iglesia, estamos en Cristo, Cristo está en toda la iglesia y eso nos une. Por supuesto que a veces por la carne, por la carnalidad de algunas personas o de uno, o mía o de cualquier otra persona, a veces no somos lo que debemos de ser. Y también a veces personas que están metidos en la iglesia, me refiero a la iglesia en todo el mundo, que no son parte del cuerpo de Cristo, serán parte de la membresía de la iglesia, estarán anotados en alguna libreta, en algún libro, o fueron bautizados y todo lo que sea, pero si no han nacido de nuevo, no son parte del cuerpo de Cristo, no tienen el Espíritu Santo y no hay esa unidad, no hay ese amor. Y eso es lo que causa es problemas, causa división. ¿Por qué? Porque el espíritu no hay no hay esa concordancia, no concordamos en el sentir, en el creer, y eso divide, eso separa. Dios quiere, y usted lo puede buscar ahí en Juan 17:23, dice que quiere que seamos perfectos en unidad. Y dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste, para que el mundo se dé cuenta que realmente Jesucristo vino y que nosotros somos en la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, que seamos testimonio para el mundo, para que la gente lo vea. Dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahora, así que Dios nos ha dejado su presencia, no nos ha dejado huérfanos, tampoco nos ha dejado obrar, a trabajar con nuestras propias expensas, con nuestras propias fuerzas, en la carne, no, sino que nos ha dado todo lo que necesitamos para que vivamos eh, en victoria, para que vivamos esa vida cristiana en victoria. Es algo bien importante, tenemos que estar atentos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que entra a nuestra mente, los pensamientos que vienen a nuestra mente para ponernos unos contra otros, un hermano contra otro hermano, una hermana contra la otra hermana. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo ese es el trabajo. La palabra del Señor es bien clara en cuanto a esto. Dice que Satanás anda como león rugiente alrededor de nosotros buscando a quien se devora. Entonces, también dice, continúa diciendo que al cual tenemos que resistir firmes en la fe. ¿En cuál fe? Pues en la fe de sus promesas, de la palabra de Dios. Tenemos que rechazar todo pensamiento que viene a metérseme para levantarme en contra de un hermano, de una hermana. Hay que rechazarlo en el nombre de Cristo, porque el Señor quiere que vivamos la vida cristiana en victoria o vivamos victoriosamente, tal como el Señor Jesucristo nos lo ha prometido cuando Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, dijo, he aquí yo estaré con ustedes, yo estaré con vosotros. O sea, el Señor Jesucristo promete que estará con nosotros. ¿Para qué está con nosotros? Para fortalecernos, para guiarnos, para dejarnos saber cuando estamos, cuando están viniendo cosas adversas a nuestra vida o a la vida cristiana. Dice el Señor que todos los días hasta el fin estaría con nosotros. Eso lo dice en Mateo 28:19 o 19:20. Muy bien, así que el Señor nos ha dejado
riquezas, son riquezas eternas en sus palabras. Quiero que vayamos, hermanos, por favor, ahí a Efesios. Efesios en el capítulo 1, y vamos a ver algunas cositas ahí. Vamos a ver cuatro versículos. Efesios 1, 18, dice la palabra de Dios: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. O sea, el Señor aquí nos está diciendo que Él ilumina, alumbra nuestros ojos espirituales, por supuesto, para que sepamos, para que estemos enterados, para que no estemos en ignorancia. ¿Cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas? Aquí menciona las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, el Señor nos ha dejado una herencia de riquezas. No es dinero, no son dólares, no es plata, no es oro. Es algo espiritual. Desafortunadamente a veces, pues nuestra inclinación está más a lo material. Cuando se trata de dinero, se trata de plata, de oro, entonces sí, pero cuando se trata de esto, bueno, son letras y no entendemos, y por eso dice también el otro pasaje que leímos que es un misterio. Entonces tenemos que estar atentos, es bien importante. El Señor promete, en este versículo dice que Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos, para que estemos enterados cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, en el capítulo 2, versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Habla aquí de abundancia, de abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para con nosotros los cristianos, los gentiles, los judíos que se convierten a Cristo. Y claro, ya pues los gentiles éramos, pero ya no somos gentiles, ahora somos la iglesia de Cristo. Tanto judíos como gentiles venimos a ser la iglesia de Cristo. Y dice que Él ha mostrado en estos últimos años, en estos últimos siglos, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En el capítulo 3, versículo 8, también dice: a mí, dice el apóstol, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables riquezas. Es algo maravilloso, algo muy valioso, muy valioso. Y luego en el versículo 14 de este mismo capítulo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y entonces, bueno, estamos viendo, hermanos, estamos estudiando acerca de la vida cristiana victoriosa o en victoria. Y dice en este versículo que para que seamos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Y ese es el plan y ese es el propósito, esa es la voluntad del Señor. Ahora, lo triste es cuando nosotros, por ignorancia, y eso es así. Pongamos mucha atención en esto, hermanos, porque nosotros, me incluyo, todos nosotros, es triste que por ignorancia, negligencia, no le damos la importancia que debemos. No le damos la importancia debida a la palabra de Dios, ya sea que no la leemos, no la escudriñamos, no ponemos atención. Aquí hay maravillosas riquezas de Dios para fortalecernos, para vivir una vida cristiana victoriosa. Ahora, el diablo es el que se ha encargado, es el que se encarga de desviar nuestra mirada, o mi mirada, tu mirada, de lo eterno a lo pasajero.
Y lo he dicho muchas veces, claro, necesitamos de las cosas materiales, sí, pero eso no es lo más importante. Que nuestro corazón esté puesto en lo eterno, en lo más importante, pero desafortunadamente, y es por ignorancia, permitimos que el diablo nos desvíe de lo más importante por lo menos importante. Ahí en Colosenses, más adelantito, hermanos, por favor, Colosenses, en el capítulo 3, fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos está hablando, te está hablando a ti, me está hablando a mí, nos está hablando a cada uno de nosotros. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. En otras palabras, si tú eres cristiano, si has nacido de nuevo, dice, busca las cosas de arriba. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo está diciendo estas cosas? Por lo mismo, por lo que estoy diciendo. Porque a veces ignoramos por negligencia, no le damos la importancia que debemos de darle a las cosas espirituales, a la palabra de Dios, a lo eterno. Y dice aquí en este versículo, si tú has nacido de nuevo, si tú has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y por qué lo dice? Porque sabe, el Espíritu Santo sabe que aunque seamos personas nacidas de nuevo, la tendencia es ignorar, es ser negligentes, no darle la importancia que debemos darle. ¿Por qué? Porque tenemos este cuerpo de carne. Si el Señor Jesucristo fue tentado, nosotros también vamos a ser tentados. El diablo es el que se encarga de eso, se ha encargado de desviar nuestra mirada, sigue haciendo ese mismo trabajo de desviar nuestra mirada, o tu mirada, o mi mirada, que lo quitemos de lo eterno para ponerlo en lo pasajero. Y dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto. Hablando de la muerte, hemos muerto al pecado, ahora vivimos para Cristo, debemos de vivir para Cristo. Dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, versículo 4 dice, cuando Cristo, tu vida, mi vida, se manifieste, o sea, en su regreso, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria, cuando este cuerpo sea glorificado. Así que no se puede llegar a vivir una vida cristiana victoriosa si no ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba. Si tenemos nuestra mirada en las cosas terrenales, que eso para nosotros es lo más importante, que somos descuidados, negligentes, y no le damos la importancia de vida, pues no vamos a poder vivir esa vida cristiana victoriosa. Por más que estudiemos, por más que estemos estudiando, si no le damos la importancia que debemos de darle, pues seguiremos viviendo una vida cristiana pobre y derrotada. Una vida cristiana en derrota, dándole cabida a los pensamientos y sacándolos por la boca. Y eso es algo terrible. Y mire, hermanos, Dios, nuestro Padre, nos ha depositado riquezas inescrutables, como lo estábamos viendo en esta chequera, miren, en esta cuenta bancaria. Esta es como la chequera, esta es la Biblia, la palabra de Dios, está cargada de promesas son riquezas. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Son riquezas para que vivamos una vida cristiana victoriosa, pero tenemos que escudriñarla, tenemos que poner atención, estar atentos y decir, Señor, por favor, ayúdame. Yo quiero vivir esta vida cristiana como tú quieres que yo la viva. Haz de cuenta que es una chequera. Todas sus riquezas están en sus promesas, todas sus riquezas. Ahora, si somos negligentes o no le damos la importancia de vida, la importancia que debemos de darle,
Eso es como que si ahora que el gobierno estuvo mandando cheques para ayudar por la pandemia y todo eso, es como que si llegaran los cheques ahí al buzón y lo vemos y decimos, no, yo no creo esto. No, ¿quién regala nada? No, esto no es cierto. No, pero que mira, que dice ahí que un cheque del gobierno que para que viene a tu nombre y todo. Sí, pero no, ¿quién va? Y llegas a la casa y pum, y lo tiras ahí en un lado y ahí lo dejas. Y tal vez tu esposa o mi esposa, pero mira que nos lo mandaron, que es para cambiarlo, es para llevarlo al banco, es para depositarlo. Nada, nadie te da nada, ¿no? Son mentiras, eso no es cierto. Y ahí lo dejas botado. Pues es la misma cosa, es exactamente lo mismo que hacemos con las riquezas del Señor, que son mucho mucho más importantes. Las dejamos ahí, sí, sí, un estudio más, sí, una lectura más, pero ahí seguimos, nos conformamos a seguir viviendo de la misma manera. Hermano, no es eso lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. No es eso, no es eso. Mira, todas las promesas del Señor, todas las promesas, todas las riquezas están en sus promesas y están aquí en la palabra de Dios. Vamos a segunda de Pedro, hermanos, por favor. Todas sus riquezas están en sus promesas, en sus promesas. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Dice aquí, versículo 3, comienzo leyendo el verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. O sea, todo nos lo ha dado el Señor. Todo nos lo ha dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, toda esa bendición, toda esa riqueza está en sus promesas. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? Dice, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, aquí hay cosas muy importantes que a veces pues lo leemos y pasamos por encima y pues ni atención le ponemos, pero fíjense lo que dice, que estas riquezas, estas promesas que Dios nos ha dado para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, para darnos el Espíritu Santo, para ser esas nuevas criaturas, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, nos ha dado un nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas, nos ha dado la salvación, la vida eterna, pero fíjese lo que continúa diciendo. El versículo 5 dice, ustedes también pongan de su parte. O sea, ¿por qué? Pues si no creemos, de nada nos sirve, o sea, si acaso no nos interesa, si no le damos el interés que debe de haber y no ponemos de nuestra parte, porque si pasamos por encima de ahí nada más, la leemos y sí, pues sí. Pero pues es que yo no puedo. Y es que es muy difícil, no se puede. ¿Quién puede? Nadie puede. Y luego si me junto con personas peores que yo espiritualmente o veo personas peores que yo espiritualmente, mira cómo vive. Y no, pues, ¿quién puede? Entonces, todo esto que hay aquí, todas estas riquezas, como dije hace un momento, todos estos cheques espirituales de riquezas, pues ahí los dejo botados. Ahí nada más, hasta ahí llegué, nada más leerlo, tal vez adquirir conocimiento, pero no pongo nada de mi parte, para nada me sirve. No se hacen efectivas para mi necesidad. Vean lo que dice el verso 5. Ustedes también, yo también, nosotros también. Pongamos toda diligencia. En otras palabras, pone ganas. Eso de
poniendo toda diligencia, es échale ganas, ponle ganas. Sabemos que estamos fallándole al Señor, ponle ganas. Dices, bueno, yo quiero cambiar. ¿Qué es lo que Señor, necesito tu ayuda? ¿Qué necesito? Bueno, dice aquí, añade a vuestra fe virtud. Esa fe con la que tú has creído en el Señor, pues tienes que crecer en la fe de una manera adquiriéndola por medio de la lectura bíblica. Dice, a la fe añádele virtud. La virtud es el servirle al Señor, estar activo, quiero servirle al Señor. Y luego dice a la virtud conocimiento, más conocimiento, necesito más conocimiento porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. El conocimiento me da a saber en qué estoy fallando, pero si no adquiero conocimiento, pues ahí me quedo estancado y nada, pues está bien, así estoy bien, así está bien. No, dice al conocimiento, dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? El dominio propio es para yo abstenerme. Estoy en una lucha, estoy en una guerra espiritual. Recordemos que estamos en una guerra espiritual. Satanás, los demonios contra mí, contra nosotros, contra la iglesia. Y tengo que poner dominio propio, no las cosas, si voy a hacer algo, si voy a decir algo que yo sé que a Dios le desagrada, tengo que tener valor, tengo que tener dominio propio, decir no lo voy a hacer. Al dominio propio, paciencia, necesito la paciencia para decir, yo sé que el Señor va a obrar en mi vida, estoy en esa lucha, pero yo sé que el Señor lo va a hacer. Y continuar, con esa, adquiriendo más conocimiento, sirviéndole al Señor, y luchando con ese dominio propio de abstenerme de las cosas que yo sé que me afectan espiritualmente. Es importante, muy importante. No lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor. Dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Ser piadoso con las demás personas, no ser fariseos, ser piadosos. A la piedad, afecto fraternal. El afecto fraternal es ese amor de compañerismo, el amor de compañerismo. Y dice, y luego al afecto fraternal, amor, ese amor abnegado, el amor como el de Dios, ese amor que no espera nada a cambio. Y luego el versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, una persona que se esfuerza, que le está echando ganas de esta manera, no, el Señor no te va a dejar estar sin fruto ni ocioso en la obra de Dios. ¿Por qué hay tantas personas que, verdad, pues no quieren hacer nada, no hacen nada, no le están sirviendo al Señor en lo absoluto? Esa es la razón. Esa es la razón. Y ahora, ¿serán salvos? Tal vez sí. Digamos que sí son salvos. Pero no hay esa entrega, no hay esa lucha. Fueron mal enseñados, o no le está poniendo atención a la palabra de Dios, o es como dije hace un momento, ya sea por negligencia, ya sea por ignorancia, ya sea porque no le da la importancia que debe de darle, pero algo está mal y está mal. No es que esté bien, no es que, bueno, pues aquel también y el otro, pues uno más, no hay problema. No, si hay problema, el problema lo vas a tener tú o lo voy a tener yo delante del Señor. Se llega el momento de estar en la presencia de Dios y ahí es donde yo voy a desear no haber sido así o no haber vivido así. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener yo que dar cuentas a Dios, voy a estar delante del trono glorioso y del Señor glorioso, del todopoderoso Dios, que se merece toda honra, toda gloria, porque de Él es el poder, y yo fui comprado con su sangre preciosa, yo le pertenezco, soy propiedad de Él, no soy propiedad de mí mismo, soy propiedad de Él, y yo voy a tener que dar cuentas al Señor. Así es de que dice el verso 8, vuelvo y lo leo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, en cuanto a lo que es la vida cristiana, no nos va a dejar estar ociosos ni sin fruto. ¿A qué fruto se refiere? Bueno, que otras personas escuchen el evangelio por medio de nuestros labios, que otras personas se den cuenta del cristianismo a través de mi testimonio y de mi boca, por medio de mi boca, predicando la palabra de Dios. Porque esa es la voluntad del Señor para ti, para mí y para cada cristiano. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Nos vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Muchas, muchas gracias por su palabra, por su amor, por su misericordia, Señor. Bendiga, Señor, este estudio y que personas lo escuchen y muchas personas más lo lleguen a escuchar y que toque corazones, que sea de bendición para aquellas personas que necesitan escuchar esta palabra. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias de Dios, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.